Telediario. Bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa, hoy miércoles 17 de octubre de 2018. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes la información nacional e internacional. Sofía, buenos días. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Así es, estamos con ustedes listas ya para presentarles los temas más destacados a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión. Estos son nuestros titulares. Muy buenos días. 1-800 Indebido es la línea gratuita en la que los ciudadanos pueden denunciar cobros no autorizados por la banca. El presidente Lenín Moreno advierte sanciones. El gobierno nacional espera que hasta el mes de diciembre se alcance el 1.000.000 de transferencias por el bono de desarrollo humano. El secretario de Comunicación Andrés Michelena anunció el desembolso de $6 millones para cancelar a Gama Visión por las transmisiones de los enlaces ciudadanos. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump amenazó al gobierno de Honduras con no dar más dinero ni ayuda a su país si no frena la caravana migrante que busca llegar a la frontera sur. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Tenemos la información en detalle de inmediato. Se conformó la comisión que se encargará de investigar las denuncias en contra del asambleísta Norma Vallejo por el supuesto cobro de aportes para su movimiento político. Su ingreso fue a paso acelerado. Norma Vallejo quería que la escuchen, pero en el plenario. Me van a escuchar en el pleno. Me van a escuchar en el pleno. El discurso empezó con citas bíblicas que dan cuenta de su apego por Dios, a quien dijo es al único que le teme. Con la misma medida con que mides a otros, serás medido. Mateo 7:2. No le temo al juicio de la Asamblea. Arremetió contra quienes presentaron la denuncia en su contra. He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina. Tras su intervención, vino la del denunciante, el legislador por Creo, Fabricio Villamar. También Lucas aparece en un pasaje de Juan Bautista diciendo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. No se extorsiona a los trabajadores de la Asamblea. Vallejo, entre tanto, adelantó que la organización política a la que pertenece se financia con los aportes de la militancia. De acuerdo al Código de la Democracia. Finalmente, el Pleno dio paso a la conformación de la Comisión Multipartidos que investigará este caso. Por país estará Noralma Zambrano. Todas las personas que se sientan involucrados en este caso tienen las puertas abiertas de esta comisión. Por Creo, Ana Galarza. Lo que surja de esta comisión sea algo ejemplarizador. Y completa este cuerpo colegiado el amazónico Eliseo Azuero. A partir de este martes, 10 días tienen para elaborar un informe y ponerlo a consideración del Pleno. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 3 minutos y la abogada de Rafael Correa pedirá audiencia a la Comisión de la Asamblea Nacional que investigue el caso de la ex agente de inteligencia Diana Falcón, quien recibió la visita de la legisladora Sofía Espín en el Centro de Rehabilitación en el sur de Quito. La Fiscalía investiga a la asambleísta Sofía Espín por el delito de oferta de tráfico de influencias, aseguró la abogada Jessica Cadena, quien acompañó a la legisladora a visitar a la ex agente de inteligencia Diana Falcón. No está iniciada la investigación como fraude procesal. Falcón es procesada junto a Raúl Chicaiza por el secuestro del político Fernando Valde en Colombia en el año 2012. Tengo claro que ella está presa de una trama
de persecución política para el presidente Correa. La abogada Cadena pidió ser recibida en la comisión multipartidista de la Asamblea que investiga la visita en ese centro de rehabilitación. En esa comisión multipartidista se ha mencionado mi nombre más de 30 veces. Yo creo que por principio de defensa deberían darme a mí la palabra para refutar todo lo que se ha dicho. Negó que hayan existido violaciones a las normas de ingreso al centro penitenciario. He podido observar en la información que se encuentra en Fiscalía algunos oficios en los que sí certifican y le dan la razón a Sofía que ella ingresó con su cédula. Agregó que Diana Falcón no fue engañada y que tampoco se identificaron como los abogados de su defensa. Refutar cada uno de las mentiras y elementos que ha dicho Diana. Recién me acabo de enterar de los ofrecimientos de dinero el día de ayer. La abogada del expresidente Rafael Correa dijo que no ha sido convocada para rendir su versión en este caso. Este miércoles la Fiscalía llamó a la exagente de inteligencia Diana Falcón. Valeria Villarroel, El Telediario. No existirían razones jurídicas para involucrarlo en la investigación por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht. Así lo manifestó el exfiscal Galo Chiriboga. Afirmó que la denuncia planteada por César Montúfar tiene un tinte político por la proximidad de los comicios electorales. Cerca de 3 horas duró la comparecencia del exfiscal Galo Chiriboga en la investigación previa por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht, planteada por el exasambleísta César Montúfar. Las razones jurídicas de esta denuncia no las veo sustentables, pero me parece que lo que más sustento tiene es un cariz político sobre el cual yo no me voy a pronunciar. Evidentemente coinciden, hay un actor político en un proceso preelectoral. Chiriboga aseguró que investigó la trama de sobornos de Odebrecht cuando salió a la luz la denuncia de que en Ecuador la transnacional entregó 33.5 millones en coimas. Al siguiente día inicié la indagación y fruto de esas investigaciones descubrimos, por ejemplo, el caso de Alexei Mosquera. Este martes también fueron convocados a rendir su versión el excontralor y prófugo de la justicia Carlos Polit y el exprocurador Diego García, pero no asistieron. En el Ecuador, durante la época del correísmo, por fuera de la ley, se permitió con informes de la Procuraduría firmadas por el exprocurador el que los contratos del Estado ecuatoriano con empresas para la construcción de obras sobrepasen el 35%, que era lo que la ley permitía para el reajuste de precios. La defensa de César Montúfar solicitó que se convoque a quienes aún no han rendido su versión. Sea con la fuerza pública o voluntariamente, y de eso nos vamos a encargar. Para este miércoles fueron llamados a rendir su versión en la Fiscalía Daniel Fernández de Córdoba, excontralor subrogante, y Sadionel de Freitas Jr., ex ejecutivo de Odebrecht. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos. Ahora les contamos que en los próximos días se desembolsarán $6 millones a Gamavisión correspondientes al pago por las transmisiones de los enlaces ciudadanos del gobierno de Rafael Correa. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, anunció que se emprenderán acciones para recuperar el dinero. En un plazo de 5 a 10 días se desembolsarán $6 millones al canal incautado Gamavisión. Hay una disposición ya del secretario general Eduardo Jurado para que el Ministerio de Finanzas cancele estos 6 millones. Tengo entendido que $23 millones son las deudas que tienen los canales incautados en varios periodistas y varios procesos. La Contraloría determinó el monto por un perjuicio a ese medio de comunicación por la transmisión de los enlaces ciudadanos del expresidente Rafael Correa. Quisiera pedir disculpas si los periodistas de la radios incautadas, de los canales de televisión, sintieron que no estaban siendo respaldados por el secretario de Comunicación y por el gobierno. Les pido mil disculpas. Nosotros estaremos trabajando siempre velar por ellos. En el tiempo de Rafael Correa usó y malusó los espacios de programación de nuestro canal, por lo cual nos llevó a una situación económica muy difícil. El secretario de Comunicación anunció acciones de repetición contra los responsables, quienes dijo deben devolver cada centavo. Iniciará un proceso de repetición al señor Correa, al exministro Fernando Alvarado y a los gerentes de Gamavisión, que fueron los responsables de autorizar que se pasen 199 sabatinas. El desembolso podría ayudar al medio de comunicación incautado a salir del proceso de disolución declarado por la Superintendencia de Compañías en febrero de 2018. 6 millones que servirán para pagar los sueldos de todos los funcionarios, 250 familias. Nos alcanzará al IES, al BIES, y nos alcanzará a hacer
un poco de inversión. También se cancelarán los salarios de los trabajadores de las radios incautadas que tienen 50 días de retraso. Este momento el ministro de Finanzas va a transferir los $500.000 para cancelar la deuda de los 29 empleados de las radios incautadas. Este martes el secretario de Comunicación rindió su versión en la Fiscalía en la investigación por el mal manejo de los medios públicos e incautados durante el régimen anterior. El principal responsable, dijo Michelena, es el expresidente Rafael Correa Delgado. Valeria Villarroel, Telediario. Y el ex subsecretario de Comunicación, Pablo Llanes, habría sido objeto de amedrentamiento por su decisión de solicitar a la Fiscalía la posibilidad de dar su testimonio anticipado y que se le acoja en el sistema de víctimas y testigos por la información que entregará respecto a la investigación por el delito de peculado en contra del exsecretario Fernando Alvarado en las supuestas irregularidades de su administración. Amenazas inicialmente no tuvo directas contra su integridad, lo que tiene es mucho miedo de lo que podría suceder, pero a partir del día de ayer ya empezaron a llegar bolas de que se trataría de sacar documentos de Contraloría en contra de él, de que se estaría gestionando glosas y papeles. No tenemos una certeza, pero lo que sí es una coincidencia que viene a darse esto a partir de nuestra petición de incorporar a Pablo en el programa de víctimas y testigos. Pablo no va a rendir un testimonio vacío. Si tal vez le dañan su buen nombre, lo que sea, o buscan hacerlo para que él se case, él va a entregar su testimonio conjuntamente con una documentación que respalde lo que va a decir. 6 de la mañana, 10 minutos, cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la ciudadanía a denunciar los supuestos cobros indebidos de entidades bancarias. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Me ha molestado sobremanera el saber que desde el periodo anterior, desde el gobierno anterior, el año 2015 para ser más exactos, no se tuvo la suficiente precaución para evitar que se hagan cobros indebidos a los ciudadanos, para que se hagan cobros no autorizados a los ciudadanos. Por eso he exhortado a que de forma inmediata las superintendencias de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria se manejan valores para que inmediatamente oficien las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta a los bolsillos de los ecuatorianos sean sancionados. Ciudadano, nadie puede abusar de ti. Por eso, denuncia a la línea 1-800 indebidos. Repito, 1-800 indebidos, denuncia los cobros que se hayan hecho de forma no debida. Nosotros, vuelvo a recalcar, no vamos a tolerar absolutamente ninguna afectación a los bolsillos de los ecuatorianos por empresas que puedan estarse comportando inescrupulosamente. Por favor, haz tu denuncia. Y en el mismo tema, los superintendentes de bancos y de control de poder del mercado explicaron las acciones tomadas sobre los cobros indebidos en el sistema financiero ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Tras escuchar el testimonio del periodista Mauricio Ayora haciendo referencia a descuentos indebidos en sus cuentas bancarias y las formas como supuestamente consiguieron su aprobación, los miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea llamaron la atención a los titulares de las superintendencias de bancos y de control de poder del mercado. Por las pocas acciones que efectúan de oficio, detallaron. Estamos protegidos por la Ley de Defensa al Consumidor. En su artículo 55 claramente se prohíben en el Ecuador las ventas atadas. ¿Cuáles son las actividades de control que realizan para proteger la reserva de los datos personales de los usuarios que constan en las bases de datos de las instituciones financieras? Juan Carlos Novoa, superintendente de bancos, detalló que es necesario formalizar el reclamo y explicó que desde su entidad se dispuso una auditoría a las entidades financieras. Para que verifiquen específicamente el procedimiento, el proceso de estos débitos, ¿no? Mientras que desde la Superintendencia de Control del Poder del Mercado se anunció el inicio de un expediente desde el viernes pasado. Hablamos de lo que es violación de norma y lo que es una práctica agresiva de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Justamente para analizar la normativa ante esta situación, la Junta de Regulación Monetaria sesionará en los próximos días. Así lo detalló el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
para encontrar el camino que nos permita por vía regulatoria garantizar a los consumidores que no exista ningún tipo de abusos y que de haberse dado sean resarcidos los daños. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana, 14 minutos. Y en el caso de los cobros de seguros, el expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró en su cuenta de Twitter que él también fue víctima de cobros indebidos en entidades bancarias. No obstante, firmó un contrato de seguro total para su tarjeta con el que justificaba dichos descuentos. A través de su cuenta de Twitter, el ex primer mandatario Rafael Correa manifestó: dicen que llamaban para vender los seguros, pero a mí también me han descontado lo de GEA y todos saben que vivo en el exterior, adjuntando una fotografía con los detalles de dichas reducciones. Sin embargo, en un documento de dicha entidad, GEA, con fecha 5 de octubre de 2016, se evidencia que el ex jefe de Estado expresó su consentimiento y autorización para que se le debite mensualmente de su cuenta bancaria por las asistencias GEA, es decir, un contrato de seguro total para su tarjeta. Se visualiza que además de firmar, el expresidente escribió sus datos personales y aceptó las condiciones de responsabilidad para adquirir estos servicios. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos. Les contamos que mejorar el sistema judicial oral y corregir falencias en su aplicación es parte de lo que proponen las reformas al Código Orgánico General de Procesos que aprobó la Asamblea con 111 votos a favor. Las modificaciones a la norma se dan tras 2 años de aplicación de la misma. De aquí pasará a manos del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó un mandato para designar a los jueces encargados del Tribunal Contencioso Electoral. Son 3 las vacantes que deberán ser llenadas, ya que Arturo Cabrera fue ratificado en el cargo el pasado agosto y Patricia Guaycha no fue evaluada. Quienes sean designados permanecerán en funciones hasta ser relevados por jueces definitivos. También se debe tener presente que estamos en un proceso electoral y no se pueden suspender el ejercicio de los derechos políticos. Y en función de eso, lo que hemos hecho es este mandato que el día de hoy ha aprobado el Pleno. Se está solicitando de la forma como se designan a los jueces y juezas de la Corte Constitucional, es decir, a las fuentes de quienes proponen los nombres para los jueces de la Corte Constitucional. Por eso es que se solicita, de acuerdo al mandato, tanto a la función ejecutiva, a la función legislativa y también a la función de transparencia que nos den los nombres para poder designar a estos jueces encargados del Tribunal Contencioso Electoral. El empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador registran los mismos valores con respecto a 2017. El gobierno espera que con las nuevas inversiones se logre un mejoramiento durante los próximos meses. Son las últimas cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, con respecto al empleo. El estudio abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2017 a septiembre de 2018 y básicamente se determina una estabilización según las autoridades. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 4%. Esta cifra, comparada con septiembre del 2017, es estadísticamente igual. La tasa de subempleo se ubicó en 19.4%, cifra que, comparada con septiembre del 2017, del 20.5%, es estadísticamente igual. El resultado es absolutamente el mismo cuando se analizan las cifras de empleo adecuado. Esta reducción de 0.8 puntos porcentuales no es estadísticamente significativa. Para el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, esto demuestra que a pesar de la difícil situación económica, medidas laborales, productivas y financieras lograron detener una realidad que pudo ser más complicada. No es un logro menor que el gobierno del presidente Lenín Moreno haya logrado estabilizar las cifras de empleo. Y por eso está convencido que a partir de nuevas inversiones se podrá continuar con las proyecciones de generación de empleo establecidas desde un inicio por el presidente de la República, Lenín Moreno. Probablemente el próximo año lo veremos ya en cifras, generarán las plazas de empleo que deben generarse. Un ejemplo de esto es el número de contratos registrados en el ministerio que dirige, 300.000 en este mismo periodo de tiempo. Alec Llanos, Telediario.
6 de la mañana, 18 minutos, y los habitantes de Pozorja, provincia de Guayas, asesinaron a 2 hombres y una mujer, a los que acusaban de supuestamente haber intentado robarse a unos niños. El populacho evitó, vean ustedes, con palos y piedras, que la policía suba a los detenidos a un patrullero para arrebatarlos y lincharlos. Frente a lo ocurrido, pues la Policía Nacional aseguró que realizará las investigaciones necesarias y que pondrá en conocimiento de las autoridades del sistema de justicia los hechos para que se proceda conforme a la ley. Además, hizo un llamado a la población para que no se deje llevar por rumores y respete la ley y los derechos de todos los ciudadanos. 6:19 minutos, es momento de hacer una pausa, pero enseguida estamos con ustedes con más información. Regresamos enseguida con Telediario. Inmortalidad. Telepatía. Superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno, lunes 22 de octubre, 7 p.m. por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la comida ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. Solo estaba pidiendo un deseo. Debe haber sido grande. La película del gran deseo de los cariñositos. Domingo. Tus hijos se van a la universidad. Y también yo. ¿Tú? ¿Estudiar de nuevo? ¿Aquí? ¿Con nosotros? Mamá, ¿qué haces tú aquí? Traigo mis cosas. Mamá y papá universitarios. Fin de semana de Cine Familiar. A las 16 horas. Por Ecuador TV. Gracias por seguir en la sintonía de Telediario. Los beneficiarios del programa de bonos Menos Pobreza, Más Desarrollo dialogaron con el presidente de la República, Lenín Moreno. En diciembre se alcanzaría el 1.000.000 de transacciones. Una retroalimentación del presidente de la República con los beneficiarios de los bonos para escuchar el impacto que esta ayuda del gobierno tiene en sus vidas. Siquiera yo con esto me alimentos a mis hijos, le doy estudio a mis 3 hijos. El consejo estoy manteniendo, que yo ya no puedo trabajar nada por las rodillas. El mandatario señaló que hasta la fecha más de 950.000 personas reciben estos bonos, resaltando el variable que llega hasta los $150 y que distingue la situación de cada familia. Son familias grandes, a veces 3, 4, 5 hijos, a veces acogen en sus casas a viejecitos. Nosotros hemos destinado este año $730 millones para los bonos.
Motivó a la población a invertir bien estos recursos y a trabajar para erradicar la pobreza nacional. Aquí estamos nosotros para proporcionarte un crédito para que puedas salir adelante con un pequeño negocio. Solamente de esa forma podremos generar que se abandone la pobreza y se empiece a enrumbar al país hacia la riqueza familiar. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, destacó que se trata de una política de responsabilidad con los sectores más vulnerables. Porque simplemente hay que acabar con la cultura del privilegio. No podemos dejar a nadie atrás en este país. La pobreza sigue siendo un problema en el Ecuador. José, quien recibe el bono variable, manifiesta cómo este ayuda a enfrentar sus necesidades, ya que por su edad no puede trabajar. Para comer, para eso nomás no tenemos nada que hacer. En otro caso, Gisela cuida a sus 2 hijas con discapacidad apoyándose en el bono Joaquín Gallegos Lara. Tienen muchos gastos en pañales, comida especial, su vestuario, terapias, transporte, entonces sí es una gran ayuda para ellos. Al finalizar el año 2018 se aspira a llegar al 1.000.000 de beneficiarios con estos bonos de ayuda social. César García, Telediario. Y el programa médico del barrio visitó la parroquia Sucre del cantón Patate, provincia de Tungurahua, donde brindó atención a personas con discapacidad severa. Susana Mena tiene a su hija con el 95% de discapacidad, quien presenta el síndrome de Rett, que es una rara enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y sistema nervioso. Las visitas domiciliarias del programa médico del barrio le permite recibir al terapista ocupacional sin costo alguno. A ver cómo está la nena y también a enseñarnos cómo le podemos dar alguna terapia que le podamos ayudar en la casa. La colocación de férulas ayuda a evitar la deformación de las extremidades inferiores y articulaciones. Corrige y mantiene que no se deforme. Las férulas son muy útiles para todo tipo de paciente con discapacidad. Las visitas se realizan 3 veces por semana a las personas con discapacidad severa, enfermedades catastróficas o limitación en su calidad de vida. Si es el caso de realizar exámenes de laboratorio, también se realizan. La valoración del paciente es importante para la entrega de ayudas técnicas o atención por parte de un cardiólogo, traumatólogo o de otros especialistas. Máximo Barba, Telediario. Y para fomentar la competitividad se impulsa la creación de nuevas normativas legales. Una de ellas sería la ley de quiebras, con la que se procurará dar nuevas oportunidades en los negocios. El 21 de octubre se entregará el reglamento a la Ley de Fomento Productivo en vigencia desde el pasado agosto. El cual vendrá sin ninguna cortapisa. No queremos candados para los incentivos tributarios, al contrario. A su vez, el gobierno central alista una serie de reformas y nuevas normativas legales que procuran fortalecer la competitividad, inclusive la reapertura de negocios, esto a través de la ley de quiebras. A veces, por no estar en las manos de los empresarios, de los emprendedores, los factores terceros o exógenos han tenido un tropiezo. ¿Por qué no brindarle una segunda oportunidad? Dicho cuerpo legal existe en otros países de la región, como en Chile, el que se destaca por permitir a una persona natural o jurídica honrar sus deudas. Que fue sincero y dijo, señores, no le puedo pagar porque hubo una crisis internacional y mi negocio estaba relacionado con eso, o porque me equivoqué en la forma de administración y el negocio que escogí. Todo mediante un proceso judicial con la certificación de un organismo mediador. Hasta que usted no termine de pagar no lo van a sacar de la lista. Usted tiene que tener más de un acreedor para que pueda entrar en este tipo de cuestiones. Por tanto, tiene que haber un mediador para que se haga transparente el finiquito de esas deudas. Otras normativas en análisis del Ministerio de Comercio Exterior son la Ley de Pesca, la de Reactivación del Mercado de Valores, Ley de Alianza Público y Privadas, Ley de Emprendimiento y Ley de Eficiencia Energética. Mirta Carrillo, Telediario. 6 de la mañana con 28 minutos y el intercambio de experiencias en materia de acuacultura sostenible es la principal finalidad del Congreso Internacional Aquaexpo 2018. El evento reunirá durante 3 días a exponentes de 170 empresas ecuatorianas y extranjeras.
La búsqueda de nuevas prácticas que den paso a una acuacultura sostenible es el objetivo de los desarrolladores de estas máquinas, tecnología europea que ha sido implementada por productores ecuatorianos. En otros países las inversiones en temas de oxigenación de las aguas ha traído muy buenos efectos, mejorando mucho los rendimientos, y Ecuador no puede ser la excepción, siendo líder camaronero a nivel mundial. Esta y otras maquinarias fueron exhibidas durante la feria comercial desarrollada en el marco del Congreso Mundial de Acuacultura, Aquaexpo 2018. De manera paralela se lleva a cabo esto que ustedes están viendo, que es una exposición comercial con más de 300 stands, son 175 empresas comerciales, software, industria, plástico, cartón, todas aquellas industrias que trabajan a favor de la actividad camaronera para hacerla más eficiente. Una oportunidad para atraer la inversión privada desde países como México. Cada vez que venimos nos damos cuenta que hay más acuacultores con más extensión, y el clima que ustedes tienen, digamos, todos los procesos, digamos, pues hacen que lógicamente el camarón ahorita sea uno de sus principales productos, digamos, en el mercado. El acto inaugural de la cita internacional fue presidido por la Cámara Nacional de Acuacultura y autoridades de gobierno. Nos reunimos para encontrar oportunidades en conjunto y lograr que la industria ecuatoriana siga creciendo y siga evolucionando como lo ha hecho durante los últimos años. Este evento se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil. Jocelyn de Mera, Telediario. 6:29 minutos. Una de las industrias que se destacan en el Azuay es la del calzado, que en los últimos años mejoró su calidad. Sus representantes esperan concretar más diálogos con el gobierno para lograr un mayor impulso. 3 cantones azuayos se destacan por la industria del calzado. En Chor del Eje encontramos a Jorge Vázquez. Su empresa tiene ya 20 años. Junto a 18 colaboradores produce 200 pares de zapatos diariamente. Tiene maquinaria moderna y considera que su producto es de excelente calidad. Nosotros tenemos que hacer un zapato económico y bien elegante. En Gualaceo, Fernando Loja elabora 600 pares al mes. La tecnología ayuda a mejorar constantemente su producto. Tratamos de estar al día en la moda. Igualmente en el confort del zapato, lo que la gente prefiere ahora es mucha suavidad. Calidad, precio, moda y confort son sus cartas de presentación. Esto les ayuda a mejorar sus ventas. Muy buena aceptación, incluso ahora estamos ya en algunas cadenas, en centros comerciales, que más antes era imposible a nosotros llegar ahí. Generan puestos de empleo y dinamizan la economía local, pero tienen un problema latente: el ingreso irregular de calzado extranjero a precios más bajos. Se viene con fuerza el producto brasileño, del Perú, de Colombia, nos atacan por todos lados y ellos no pagan nada, o sea, no pagan impuestos y muchas fábricas están cerrando. Por eso piden al gobierno mejore el control aduanero. Además, esperan beneficios para la adquisición de maquinaria. Si traemos una maquinaria, esa máquina nos cuesta de un 35 a un 40% de aranceles. Dialogarán en las próximas horas con el ministro Pablo Campana. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Son las 6 de la mañana con 31 minutos y Venezuela dejará de realizar sus transacciones internacionales con la moneda estadounidense, el dólar, y ahora lo hará con el euro, los yuanes o cualquier otra moneda convertible para las operaciones en el exterior. Esta medida adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro se da en respuesta a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra funcionarios chavistas en los últimos meses. El anuncio lo hizo el vicepresidente del área económica, Tarek El Al-Sami. Tenemos adelantado ya la apertura de cuentas bancarias que sirvan de corresponsales e intermediarios bancarios para las operaciones que se inicien a partir de este momento. El presidente ha decidido que 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, vayan al mercado cambiario nacional. Y el representante especial de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, aseguró en Cúcuta, Colombia, que la crisis migratoria de Venezuela es provocada por los problemas políticos, económicos y sociales generados por el presidente Nicolás Maduro y la califica como inédita en América Latina. En tanto, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, afirmó en Bogotá que la crisis de Venezuela no se resuelve con diálogo y que espera que su país apoye la demanda presentada contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos.
Y en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump advirtió a Honduras con eliminar de manera inmediata la ayuda económica al país centroamericano si este gobierno no pone fin a la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos. Esta amenaza se da ya que cientos de migrantes hondureños han cruzado la frontera con Guatemala desde este lunes con la esperanza de escapar de la pobreza y la violencia. La caravana está integrada con más de 1.600 personas que ahora buscan ingresar a México. Una visa de tránsito. Y diplomáticos cubanos boicotearon con gritos y golpes un acto organizado por Estados Unidos en la sede de la Organización de Naciones Unidas para denunciar la situación de los presos políticos en la isla. La delegación cubana pidió previamente la cancelación del evento por considerar que violaba las normas de la organización. El secretario general Luis Almagro pronunció su discurso en medio de consignas que decían Cuba sí, bloqueo no. Y Yemen enfrenta la peor hambruna del último siglo, así lo advirtió la Organización de Naciones Unidas. En el informe se establece que 12 millones de personas no acceden a los alimentos básicos por el conflicto armado que vive el país más pobre del Medio Oriente. El Programa Mundial de Alimentos asegura que la cifra de afectados podría llegar a 18 millones de personas. 6 de la mañana con 34 minutos. A esta hora vamos a saludar con Diego Valencia, quien se encuentra ya con nosotros. Nos trae novedades, pues las noticias más bien de lo que fue el partido de ayer de Ecuador. ¿Qué más, señor Valencia? 0-0 el marcador, sin emociones. Dos bocas abiertas, diría Galeano, en el fútbol a sol y sombra. Al final, lo que sirve estos partidos, como dijo Hernán Darío Gómez, es para tratar de desarrollar el grupo, conocerse, que lo conozcan, tratar de descubrir las futuras figuras del conjunto ecuatoriano y a la postre, que este periodo de transición no sea tan traumático, poder encontrar la lista definitiva. Así es, les servirá para identificar a los mejores jugadores en el próximo Mundial, que esperemos. Por supuesto, estemos ahí. Vamos a estar. Okay, 6 con 35 minutos, señoras y señores, bienvenidos. Aquí llega Fanático. Con 35 minutos, señoras y señores, bienvenidos. Aquí está la información deportiva. Qué gusto compartir con ustedes y contarles que ayer la selección ecuatoriana de fútbol empató con Omán 0-0. Vamos con los detalles del resultado y, por supuesto, aquello que se generó luego del mismo con las dos bocas abiertas entre Omán y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su selección en el estadio Abdullah bin Khabib. Un encuentro que pasaba más por el compromiso político generado por nuestra embajadora Ivonne Baki en Qatar, con la presencia de la selección ecuatoriana y por supuesto con varios de los intercambios que se realizaron en la península arábiga. A propósito de este tema, el director de la federación, me refiero al presidente de la misma, el señor Carlos Villasís, dio su opinión. Al mismo tiempo, a propósito de la sesión de ayer de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, opinó acerca de este vergonzoso caso en el que estaría relacionado el presidente de Macará, Miller Salazar. Unos audios en el que participaría en un potencial caso de soborno, dice él, una clara situación por parte de un oscuro personaje en el que se le quiso relacionar con un delito que ya lo ha presentado a manera de denuncia ante la Fiscalía General del Estado, más a través del criterio acerca del presidente de la Federación Ecuatoriana. Ese asunto ya está en manos de la Comisión de Disciplina. La Comisión de Disciplina va a actuar de oficio. No sé si ya lo trataron el tema, pero como poseen en estos casos, cuando hay situaciones que ya son de orden público, no es necesario que haya una denuncia, sino que la Comisión de Disciplina actúa de oficio. Ya lo están tratando el tema en este momento y también otro tema que ha sido puesto con conocimiento de la Comisión de Disciplina del caso de un equipo en segunda división. No solamente el reglamento, sino la ética de procedimientos y que proceda a abrir los expedientes de estos dos casos y todos los que se presenten a futuro, porque o saneamos el fútbol ecuatoriano ahora o no lo saneamos nunca. El partido que ya está confirmado con Perú en noviembre, la primera fecha FIFA, estamos tratando de conseguir ya el segundo en Estados Unidos. Ese partido, el profesor Gómez va a llevar una selección ya bastante competitiva, de los que decida que deben mantenerse, de los jugadores jóvenes que he observado,
en esta convocatoria, ya era en su lista, más los jugadores que están actuando a gran nivel en el campeonato nacional. Eso ya el profesor Gómez y yo lo hemos conversado. De fecha FIFA, 6:45 minutos. ¿Qué les parece si a continuación revisamos lo que ha ocurrido a propósito ya de temas locales con la reacción de Leonel Nazareno? Luego del partido que sostuvo frente a la Universidad Católica, donde a pesar de la victoria de Liga Deportiva Universitaria, donde tuvo la única oportunidad que la supo aprovechar Juan Luis Anangonó, la mandó a guardar, 1-0 el marcador, favorable para Liga, pero Nazareno al final tuvo estas declaraciones que despertaron polémica. Lamentó que no confíen en él y envió un mensaje a los hinchas de Liga de Quito entre lágrimas. ¿Tenemos las declaraciones? ¿Tenemos las declaraciones? De Repeto, la reacción, la decisión luego. Nazareno habló luego del partido, claro, pensé que teníamos lo que decía Nazareno entre lágrimas, pero habló Repeto y esto fue lo que dijo a propósito de la sanción que va a recibir por haber dicho de que el director técnico uruguayo en Liga no había confiado en él. Nosotros tomamos una decisión de que él por tiempo indeterminado no trabaja con nosotros, está separado del plantel, está en la reserva, porque bueno, entendíamos que tuvo una actitud que no va acorde con lo que nosotros queremos inculcar al plantel y que lo que hemos inculcado y lo que tiene este grupo de salirse de una línea de lo que es el respeto, el compañerismo. Y bueno, a partir de eso que se tomó esa decisión, pensando que bueno, que él tiene que rever y darse cuenta de que bueno, que hay cosas que en el fútbol son importantes, no solo la parte deportiva, sino la parte profesional. Una decisión que sabe injusta, más todavía pensando de que Repeto no había confiado en él, me refiero a Leonel Nazareno, que terminó siendo figura frente a la Universidad Católica, y más aún a sabiendas de que el técnico uruguayo quería hacerlo jugar a Adrián Gavarini a pesar de estar lesionado, algo que incluso podría caer en el rango de la irresponsabilidad. Al final, Nazareno fue figura. Dijo que el técnico y la hinchada no habían confiado en él, entre lágrimas expresó su emoción y ahora, en esto que sabe injusto, como hemos dicho, tiene que soportar estos días trabajando en el equipo reserva de Liga Deportiva Universitaria. Ojalá y esto se pueda rever, tomando en cuenta de que se trata de alguien que viene de menos a más, lo ha demostrado en el campeonato ecuatoriano y ha estado cuando lo han requerido. Profesor Repeto, hay que aflojar un poquito la guardia. 6:48 minutos. ¿Qué les parece si ahora vamos a revisar a continuación lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Ecuador sigue dando de qué hablar? Culminó su participación ya en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, cumpliendo la más destacada e histórica participación en este tipo de eventos. Sumó 7 medallas en total, 5 individuales y 2 por equipo, destacando el oro que logró el marchista ecuatoriano Oscar Patín, de Guaranda para el mundo, en los 5.000 metros marcha. Las pruebas de 5.000 metros en esta disciplina, el lanzamiento de la jabalina femenino, 100 metros planos, femenino también, sumaron las 3 preseas, una de oro, una de plata y una de bronce, respectivamente. Tenemos invitados, ¿no es cierto? Yuleisi Angulo, que mantuvo el segundo lugar en ambas etapas y consiguió la plata en 115.03 metros alcanzados, teniendo como mejores lanzamientos los de la etapa 1 con 59 metros con 82 centímetros y 55 metros con 21 en la etapa 2. Se ubicó en la disciplina de jabalina para mujeres como una de las más destacadas deportistas ecuatorianas. Vamos a verla y escucharla a Yuleisi Angulo, nuestro crédito tricolor. Cumplí con mi país y les prometí que le iba a llevar la medalla, aunque no fue la de oro, pero muy contenta con el resultado que obtuvimos. Sí, mucho sacrificio y esfuerzo de mi parte, de parte de mi entrenador. Se sacrifica la familia para poder mejorar y darle los mejores a nuestro país. Principalmente a Dios y a mi mami, que siempre me está apoyando. Y esta medalla no se hubiera tenido sin el apoyo de mi entrenador.
6:50. Buenos días en la hora de su desayuno. Buen provecho y buena suerte. Y qué mejor hacerlo con información deportiva acerca de lo destacadísimo de los deportistas ecuatorianos en estos Juegos de la Juventud. Porque si bien hubo deportes y deportistas que no se colgaron medallas, es digno de destacar la participación, por ejemplo, entre otras deportistas, de María Belén Villalba, que fue cuarta en atletismo en la prueba de los 5.000 metros marcha femenino, en una durísima prueba en la que siempre estuvo peleando la medalla de bronce. María Belén Villalba se ubicó en el cuarto lugar de los 5.000 metros marcha. Así terminó la prueba, dejándolo todo. María Belén, felicidades para ti, para tu familia, para tu grupo de entrenadores y dirigentes. ¿Cuáles fueron las reacciones de Villalba al final de la competencia? Lo revisamos a continuación. Hicimos una estrategia con mi entrenador de guardarnos hielo en lo que es la gorra, y pues cuando necesitaba un poco mojarme la garganta, me sacaba el hielo y me lo metí en la garganta, y eso me ayudó muchísimo. Pero sin embargo me costó demasiado el sol y estuvo muy fuerte. Di lo mejor que pude y pues no se pudo lograr la medalla, pero estoy muy contenta porque mejoré mis tiempos. A pesar de este solazo, igual seguí mejorando el tiempo y estoy muy contenta con el resultado y el trabajo realizado. Nosotros también estamos contentos contigo. María Belén, felicitaciones para ti nuevamente. Un abrazo para todos quienes se encuentran siendo parte de este proyecto llamado María Belén Villalba. Y también es momento de reconocer a Jean Marcos Mairongo, que finalizó en la quinta casilla de un total de 146 metros con 54 centímetros en jabalina para varones, producto de la suma de sus mejores lanzamientos en la etapa 1, alcanzando 74 metros con 32 centímetros, y en la segunda etapa 72 metros con 22 centímetros. Esto, reiteramos, en lanzamiento de jabalina. Así concluyó la participación ecuatoriana en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, dejando el nombre de Ecuador donde se merece. Un abrazo para ti, Jean Marcos Mairongo, quinto en la prueba de jabalina para varones. Los más famosos. Así apareció Antoine Griezmann. Son las 5:55, así nos despedimos. No sin antes invitarles para que escriban a nuestras redes sociales con el hashtag FanáticoEC. Muchos temas acerca del deporte y por supuesto la invitación para que nos escuchen a las 10 de la mañana en Fanático Radio con más información deportiva a través de todas sus frecuencias de Pública FM a nivel nacional. La bienvenida al señor Eduardo Califé. Llegan las entrevistas. Llega Primera Impresión. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Buenos días y éxitos para hoy. Gracias, Diego. Gracias por la información deportiva y a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompañarán en Primera Impresión Eduardo Jurado, secretario particular de la Presidencia. Abordaremos con él el escándalo generado por los cobros no autorizados de la banca, el mecanismo de denuncia llamado 1-800 indebido y su posición respecto de la empresa denominada Grupo Especializado de Asistencia Sociedad Anónima, GEA, una de las firmas señaladas como responsable de cobros indebidos a los clientes de la banca y de tarjetas de crédito. Este será el primer tema de esta mañana. Luego estará aquí César Montúfar, ex asambleísta, precandidato a la alcaldía y acusador particular en el caso Odebrecht. La denuncia por delincuencia organizada en este caso y los pedidos de comparecencia de altas autoridades del gobierno anterior. Y finalmente Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Ella es, al mismo tiempo, parte de la terna enviada por la Fiscalía para conformar el Consejo de la Judicatura Definitivo. Temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días.
Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Gracias, como siempre, por seguirnos a través de la pantalla de Ecuador TV en todo el territorio ecuatoriano y desde cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Este día, como todos los días, a esta hora recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: cobros ilegales de la banca se denunciarán a la línea 1-800 indebido. El presidente de la República anunció este nuevo servicio y afirmó que se sancionará a las instituciones que hayan debitado dinero de las cuentas, de los cuentaahorristas, de los clientes, sin su aprobación. Además, Diario El Telégrafo señala, la directora de la UAFE afirma que el 50% de los casos son por corrupción. Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, indica que diariamente se recibe 8 denuncias y que en estos casos incurren personas naturales y jurídicas. Y finalmente, Diario El Telégrafo, en un gran despliegue gráfico, nos dice que la producción de cuyes en el país ha llegado a 1 millón en Tungurahua. Azuay es la provincia que más consume esta carne. Hay expertos que buscan nuevas técnicas de crianza. 6 de la mañana, 59 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la ciudadanía a denunciar los supuestos cobros indebidos en entidades bancarias. Escuchemos sus declaraciones. Me ha molestado sobremanera el saber que desde el periodo anterior, desde el gobierno anterior, el año 2015 para ser más exactos, no se tuvo la suficiente precaución para evitar que se hagan cobros indebidos a los ciudadanos, para que se hagan cobros no autorizados a los ciudadanos. Por eso he exhortado a que de forma inmediata las superintendencias de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se manejan valores para que inmediatamente oficien las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta a los bolsillos de los ecuatorianos, sean sancionados. Ciudadano, nadie puede abusar de ti. Por eso, denuncia a la línea 1-800 indebidos. Repito, 1-800 indebidos, denuncia los cobros que se hayan hecho de forma no debida. Nosotros, vuelvo a recalcar, no vamos a tolerar absolutamente ninguna afectación a los bolsillos de los ecuatorianos por empresas que puedan estarse comportando inescrupulosamente. Por favor, haz tu denuncia. Esto fue lo declarado ayer por el presidente de la República. Y reaccionaron los superintendentes de banco y de control de poder de mercado. Explicaron las acciones que han tomado sobre cobros indebidos en el sistema financiero. Lo hicieron ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Tras escuchar el testimonio del periodista Mauricio Ayora haciendo referencia a descuentos indebidos en sus cuentas bancarias y las formas como supuestamente consiguieron su aprobación, los miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea llamaron la atención a los titulares de las superintendencias de bancos y de control de poder del mercado. Por las pocas acciones que efectúan de oficio, detallaron. Estamos protegidos por la Ley de Defensa al Consumidor. En su artículo 55 claramente se prohíben en el Ecuador las ventas atadas. ¿Cuáles son las actividades de control que realizan para proteger la reserva de los datos personales de los usuarios que constan en las bases de datos de las instituciones financieras? Juan Carlos Novoa, superintendente de bancos, detalló que es necesario formalizar el reclamo y explicó que desde su entidad se dispuso una auditoría a las entidades financieras. Para que verifiquen específicamente el procedimiento, el proceso de estos
de estos débitos, ¿no? Mientras que desde la Superintendencia de Control del Poder del Mercado se anunció el inicio de un expediente desde el viernes pasado. Hablamos de lo que es violación de norma y lo que es una práctica agresiva de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Justamente para analizar la normativa ante esta situación, la Junta de Regulación Monetaria sesionará en los próximos días. Así lo detalló el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Para encontrar el camino que nos permita por vía regulatoria garantizar a los consumidores que no exista ningún tipo de abusos y que de haberse dado sean resarcidos los daños. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana, 2 minutos, como lo anunciamos. Está aquí Eduardo Jurado, secretario particular de la Presidencia de la República. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Eduardo. Solo una aclaración, secretario general de la Secretario General de la Presidencia, perdone. La pregunta, usted es accionista de la empresa GEA, Grupo Especializado de Asistencia Sociedad Anónima. ¿Lo es? ¿En qué porcentaje? ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí, gracias por la pregunta, Eduardo. Cuando el señor presidente de la República me invitó a formar parte de su gabinete en estas altas responsabilidades, yo le comenté, le hice saber de que vengo del mundo empresarial y a través de una compañía holding, la compañía Consólidos S.A., que consta en mi declaración juramentada de bienes y consta en mi declaración patrimonial, yo soy accionista de varias empresas, entre esas la compañía Asistencia Especializada del Ecuador. Yo soy accionista de Consólidos y Consólidos tiene una participación minoritaria en la compañía Asistencia Especializada del Ecuador, que es una multinacional de origen mexicano que tiene más de 30 años en la industria multiasistencial. Tiene alrededor de 17 años en el Ecuador. Yo fundé esa compañía, yo los invité a ellos a venir al Ecuador en una época en que creí en el Ecuador, como sigo creyendo en el Ecuador, que es posible hacer empresa en el Ecuador, que es posible la inversión extranjera en el Ecuador, que es posible generar servicios que le resuelvan la vida a los ciudadanos, problemas de la cotidianidad, que son los servicios que dan este tipo de empresas, como una asistencia al hogar, cerrajeros, vidrieros, electricistas, plomeros, una asistencia médica de emergencia, traslado médico terrestre, un médico a domicilio, servicios en viajes, servicios exequiales, servicios odontológicos, servicios de grúas en carreteros, asistencia mecánica, asistencia vial. Son más de 80 productos. Me recuerda usted unas llamadas telefónicas que he recibido para ofrecerme este conjunto de servicios, pero la pregunta y lo que está en este momento y es materia de un enorme escándalo y debate y controversia pública es son los cobros indebidos. Me voy a referir a eso, pero solamente déjeme terminar la pregunta anterior, porque en ese sentido pareciera de que como que son pocas las empresas que se dedican a dar este servicio. Son muchas las empresas en el mundo que dan este servicio. Esto es parte del mundo desarrollado. ¿Y cuántas en el Ecuador? En el Ecuador hay alrededor de unas 10 que yo conozco. Digo, yo no participo ni he participado en la dirección, en la administración de la compañía GEA, pero estoy enterado de que existen pues más de 10 compañías. ¿Y usted estaba enterado de que se llevaban a cabo cobros indebidos? No, absolutamente. Los cobros, todos estos servicios se prestan de acuerdo a una normativa legal que existe. Los bancos pueden debitar por cuenta de estas compañías servicios no financieros. Pero no pueden hacerlo sin la autorización del cliente. Es correcto. Y la autorización del cliente, de acuerdo a la propia normativa, dice que tiene que ser una autorización expresa. Y el reglamento de la ley del Código Orgánico Monetario del año 2014-2015 establece como aceptación expresa la la confirmación telefónica, la confirmación escrita, la confirmación a través de la computadora, la confirmación a través de un correo electrónico, porque si no fuera así, imagínese usted cómo se compran ahora los tickets aéreos, los servicios de televisión, los servicios, las recargas de prepago. O sea, esto es parte de una mecánica que se llama el comercio electrónico, que funciona en el mundo y que es el siglo XXI. No pocos reclamos que afirman
que los clientes no autorizaron, no hicieron autorización expresa, como usted lo señala, para la recepción de tales servicios y peor aún para que se les debite dinero de sus cuentas. Exacto, puede haber eso de allí. O sea, como le digo, son muchas las compañías que ofrecen este tipo de servicios. Entonces pueden haber, pero el caso que yo conozco, existen las grabaciones telefónicas con las debidas aceptaciones. ¿Cuál es el caso que usted conoce? Bueno, por ejemplo, yo pedí escuchar la grabación del periodista que hizo la denuncia. Y la grabación dice expresamente que él acepta, primero que se le informa de todo el servicio, se le reconfirma de que él esté escuchando. ¿Se conserva esa grabación? Sí, por supuesto. Eso ¿Usted la puede hacer llegar a este espacio? Sí, bueno, esto de aquí está en la superintendencia. ¿O es información de bancos. confidencial? Es información que debe ser solicitada a través de los organismos de control. Igual son en este caso la superintendencia de bancos la solicitó, yo la escuché con el señor superintendente de bancos, la grabación. Entonces, es muy importante que quede claro de que no solamente se le informa, se le debe informar y se le informa al cliente de todo el servicio, de cuánto cuesta, de los beneficios que él tiene, desde cuándo lo puede comenzar a usar, etcétera, etcétera. Sino que además, lo más importante es que varias veces el cliente dice, sí, ok, está bien, y se le confirma el número de cédula de identidad de él, se le pide que él dé los 2 últimos números de su cédula para reconfirmar de que efectivamente es el cliente el que está al otro lado de la línea telefónica y además se le reconfirma su dirección de correo electrónico a donde se le va a enviar las condiciones generales de aceptación. Pero usted nos describe un manual de operación, es decir, una circunstancia ideal en la que todo esto se haya producido. Pero usted está consciente de que son miles seguramente de llamadas telefónicas y muchas de ellas no necesariamente se han llevado a cabo de acuerdo a este manual y sin la aceptación expresa. Las que yo he visto, las que he podido consultar, todas cumplen el requisito. Por ejemplo, ayer... Disculpe, ¿usted las ha visto en virtud de qué? En virtud de esta denuncia que se ha presentado y por supuesto pues que esto ha sido motivo pero de no en calidad de secretario no, absolutamente. de la presidencia, en calidad simplemente de parte interesada. Claro, en este tema. en la política hay que ser serios. O sea, yo como funcionario he mantenido una actitud de funcionario, una actitud de secretario general y la he conservado siempre. Por esta circunstancia en la que existe un ataque político directo dirigido al secretario general de la presidencia por el hecho de ser accionista minoritario de una compañía que a su vez es accionista minoritaria de una de estas empresas, es que se genera este escándalo. Pero volviendo a la... No, disculpe usted, permítame controvertir lo que usted está diciendo. No, el escándalo se genera porque hay cobros que las personas consideran que son indebidos. Bueno, eso existe en los organismos de control y los mecanismos. Mire, usted, todos los bancos o tarjetas de créditos o otros medios de cobros le envían a usted los números en los que usted puede hacer un reclamo en caso de un cobro indebido o de un servicio mal prestado. ¿Ya? Entonces, eso está claro. Pero además también lo hace la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, porque estas empresas están reguladas por la superintendencia de compañías y empresas de seguros. Pero además también lo revisa la superintendencia de bancos desde el punto de vista de los débitos bancarios que se hacen a las cuentas corrientes o los cargos a tarjetas de créditos de los... Sin embargo, el superintendente de bancos ha dejado entender que hay una suerte de vacío de control en esta área, porque él dice que la superintendencia de bancos mantiene control sobre los servicios financieros, no sobre los servicios no financieros. Esto significaría que es una suerte de tierra de nadie en la que puede campear... un desempeño profesional, pero también lo contrario. Yo creo que él tiene razón cuando dice que él se concentran el ámbito de su competencia en la parte de los débitos y no en la parte de quien ordena los débitos, o sea, los cargos, que en este caso son compañías que están dentro del ámbito de la superintendencia de compañías, no de la superintendencia de bancos. Pero las superintendencias de compañías también hacen ese tipo de control, hacen inspecciones a solicitud de parte o simplemente de oficio, hacen inspecciones para hacer este tipo de revisiones. Pero fíjese la coincidencia. Ayer en las redes sociales circula un tuit del exmandatario en el que él dice que él también ha sido víctima de este cobro ilegal.
y bueno, y difama y daña la reputación, daña la imagen, lanza la piedra y no importa a quién la piedra vaya lastimando en el camino. Entonces, ante esta preocupación, que no deja de ser pues cosa menor, veo hoy yo en el diario que aquí está pues la aceptación expresa del exmandatario por el servicio que su banco, ¿no? Él autorizó a su banco para que le eviten ese valor. Este es Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo. Sí, Diario El Telégrafo. Recomendamos su lectura nuevamente en esta mañana. En efecto, Diario El Telégrafo publica un facsímil o publica la aceptación, el certificado de aceptación de este servicio por parte del expresidente Rafael Correa, y ahí consta su firma. Sin embargo, yo le quiero preguntar, ¿se da usted cuenta? Es decir, ¿cómo conciliará usted el hecho de ser secretario general de la Presidencia de la República y al mismo tiempo tener que cumplir en calidad de accionista? Usted acaba de hacer una defensa del procedimiento, de la forma, nos dice que todo está bien. ¿Cómo va a conciliar eso con el hecho de que como secretario general de la Presidencia debe cumplir la disposición del presidente de coordinar todo lo que él ha exigido? Esto es, que las entidades responsables del control lleven a cabo ese control. ¿Cómo confiar en que eso es así si usted es parte de esto? A ver, no, definitivamente, efectivamente el señor presidente de la República fue muy claro ayer en el anuncio que hizo y que lo acabamos de ver hoy aquí en las cámaras, en el sentido de que las autoridades tienen que hacer el control inmediato y tienen que tomar las acciones legales pertinentes en caso de que hayan habido cobros indebidos. Y se le proporciona una línea adicional, digo adicional a las que tienen las propias compañías que ofrecen este servicio, se ofrece una línea, que es la línea 1-800 delito, que nosotros la activamos inmediatamente. Tan pronto el presidente hablamos de este tema, inmediatamente se activó esa línea, de manera en que la ciudadanía tenga la posibilidad de que si ellos ven de que tienen un cobro que ellos no han autorizado, llamen inmediatamente a esa línea está conectada con la superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos tiene que hacer el debido proceso, digamos, la investigación inmediata de ese tema y en caso de existir, digamos, un cobro indebido, obligar la devolución de ese dinero y ejercer la acción correspondiente contra la parte que en este caso generó dicha afectación. Es inevitable preguntarle, ¿no cree usted que es sensato dar un paso al costado, permitir que el presidente de la República, los organismos de control, las autoridades actúen como deben actuar frente a este tema y usted siendo parte? Eso no es imputable de ninguna manera, usted es accionista de una empresa, pero siendo parte interesada en esta materia, usted dé paso al costado. Mire, definitivamente, primero déjeme aclararle que digamos, la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de control de mercado, etcétera, todas estas entidades están totalmente fuera del ámbito de competencias de la Secretaría General de la Presidencia de la República y digamos, de la misma presidencia. Entonces son autoridades que se manejan de manera independiente. Yo sí me hice esta pregunta cuando el señor presidente de la República me propuso que sea su secretario general. Y lo hizo en virtud de mi experiencia, en virtud de mis conocimientos. Pero el escándalo no había estallado entonces, la pregunta es ahora. Sí, el tema es, claro, el tema es que siempre existen las posibilidades de que se difame a través de una mentira, o a través de una verdad a medias, o a través de un problema legítimo que se puede generar, ¿no es cierto?, de eso se arme un escándalo. Respecto a la compatibilidad... Si me permite, no, yo simplemente apelo a otro razonamiento, a otra condición. Es decir, dice el viejo aforismo, no solo hay que ser, sino parecer. ¿No le parece que usted debería, en este caso, dado que usted está directamente comprometido con una de estas empresas, dar un paso al costado? La decisión de mi designación fue del señor presidente de la República. El señor presidente de la República, él es el único que puede disponer digamos, de solicitarme, en este caso, si él cree que el caso lo amerita, ¿no?, que yo dé el paso al costado. Yo tengo la más grande convicción de que tanto el señor presidente de la República como
su secretario general y todo su gobierno estamos actuando en derecho y estamos haciendo lo que tenemos que hacer con esta responsabilidad ciudadana. Yo acepté este cargo para servirte a ti, Eduardo, para servirlos a los ciudadanos, para servir a todos. Por eso acepté esto aquí, porque yo creo que sí se puede servir independientemente de que tú seas o no seas empresario. Sí lo pensé todo lo que podía estar en riesgo en el momento en que yo asumía una función de tan alta responsabilidad. Pero también pensé en el país, también pensé, si hay un gobierno honesto, hay un presidente que quiere cambiar las cosas, si hay un plan de gobierno que se debe ejecutar y tengo yo la capacidad para hacerlo, ¿por qué no voy a aceptar? Y por eso lo acepté. Sí tuve supremo cuidado en advertirlo, en el sentido de hacer mi declaración de bienes, mi declaración patrimonial, y además, mire, Eduardo, yo soy una persona que tengo 40 años en el mundo de los negocios. Tengo 30 años como empresario. Las compañías que están siendo objetos de evaluación tienen 17 años en el mercado. Todo está de acuerdo. El expresidente de la República acaba de decir que no se hubieran atrevido en mi gobierno a hacerlo. Pues, por lo visto lo han hecho. No solo se han atrevido, lo han hecho desde el año 2015. Y la realidad de los cobros indebidos está en la expresión pública. Ya van siendo centenares, puede que terminen siendo miles, de casos de personas que denuncian que se les está cobrando indebidamente. ¿Usted pondría la mano en el fuego por todas las 10 empresas que dice que actúan en el mercado? No, yo no puedo poner las manos en el fuego. Para eso están los organismos de control. Entonces, los organismos de control tienen que revisar caso por caso las denuncias y establecer las respuestas y acciones correspondientes. Para eso está. Vivimos en un régimen de derecho. Sin duda. Tenemos, Eduardo, perdóneme, yo sé que el tiempo es fundamental aquí, pero tenemos que hacer respetar las instituciones, por Dios. Hay que darse un baño de verdad en este país. No puede ser que 4 irresponsables acaben con la credibilidad de la ciudadanía sobre empresas correctas y sobre la banca y sobre el sistema económico en general del país. Veamos si son 4 y veamos si son irresponsables. Así es. Para eso está abierto un proceso de denuncia y de investigación de parte de los organismos de control. Y yo me voy a asegurar desde la Presidencia de la República de que estos organismos de control ejecuten al pie de la letra. Nuevamente le pregunto, ¿no sería lógico lo contrario, que usted se coloque al margen de todo esto? Usted no debería obligar a nadie en este punto. No, como le dije hace un momento, yo no puedo obligar en este caso a la superintendencia de bancos o a la superintendencia de control de mercado, etcétera. Pero sí nosotros podemos ejercer todas las acciones pertinentes en el sentido que se cumplan las disposiciones del señor presidente. Y en este caso, mi obligación es hacer que se cumpla la disposición del presidente Lenín Moreno. Gracias por estar esta mañana aquí, Eduardo Jurado, secretario particular de la Presidencia de la República. Ya lo han escuchado. En todo caso, está abierta la línea 1-800 indebido. 7 de la mañana, 20 minutos. Nos hemos alargado justificadamente en este diálogo. Nuevamente, gracias por su presencia. Gracias. Pero no importa, bien lo vale. Por favor, quédense con nosotros. Luego de este corte continuamos con los invitados de esta mañana. Otoño. Una lucha por sobrevivir. Planeta Peligro. Este domingo a las 8 de la noche, por Ecuador TV. El gobierno cumple sus promesas. Entregamos más de 6.000 millones en créditos para emprendimiento. Generamos nuevos empleos y reactivamos la economía. En el 2019 entregaremos otros 1.300 millones de dólares adicionales en crédito productivo. Con más créditos, la producción, la exportación, las obras y el empleo crecen. Promesa cumplida.
el gobierno de todos. Ecuador TV está presente en la 23ª entrega de los premios ITV 2018. Categoría: Mejor Programa Deportivo. Fanático. Ingresa a www.premiositv.com. Llena el formulario y vota por nuestro programa. Vota hasta el 19 de octubre. Premia la excelencia. Elige el talento de Ecuador TV. Este domingo hablaremos con un periodista que siempre ha cuestionado el poder. La gente quiere eso, que el periodismo le cuente la verdad, y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos. Que los periodistas muchas veces caímos en esa tentación de confrontar en exceso. Por lo menos en mi caso, hubo mucha gente que me llamó, sí, mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo, pero públicamente no. Jorge Ortiz nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. ¿Con video? Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Escuchábamos lo que nos dice el señor director. No existirían razones jurídicas para involucrarlo en la investigación por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht. Así lo manifestó el exfiscal Galo Chiriboga. Afirmó que la denuncia planteada por César Montúfar tiene un tinte político por la proximidad de los comicios electorales. Cerca de 3 horas duró la comparecencia del exfiscal Galo Chiriboga en la investigación previa por el delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht, planteada por el exasambleísta César Montúfar. Las razones jurídicas de esta denuncia no las veo sustentables, pero me parece que lo que más sustento tiene es un cariz político sobre el cual yo no me voy a pronunciar. Evidentemente coinciden, hay un actor político en un proceso preelectoral. Chiriboga aseguró que investigó la trama de sobornos de Odebrecht cuando salió a la luz la denuncia de que en Ecuador la transnacional entregó 33.5 millones en coimas. Al siguiente día inicié la indagación y fruto de esas investigaciones descubrimos, por ejemplo, el caso de Alexei Mosquera. Este martes también fueron convocados a rendir su versión el excontralor y prófugo de la justicia Carlos Polit y el exprocurador Diego García, pero no asistieron. En el Ecuador, durante la época del correísmo, por fuera de la ley, se permitió con informes de la Procuraduría firmados por el exprocurador el que los contratos del Estado ecuatoriano con empresas para la construcción de obras sobrepasen el 35%, que era lo que la ley permitía para el reajuste de precios. La defensa de César Montúfar solicitó que se convoque a quienes aún no han rendido su versión. Sea con la fuerza pública o voluntariamente, y de eso nos vamos a encargar. Para este miércoles fueron llamados a rendir su versión en la Fiscalía Daniel Fernández de Córdoba, excontralor subrogante, y Sadionel de Freitas Jr., ex ejecutivo de Odebrecht. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Se encuentra aquí precisamente César Montúfar, exasambleísta, precandidato a la alcaldía de Quito y acusador particular en el caso Odebrecht. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son los argumentos de fondo y más sólidos y consistentes que usted tiene para aducir que existió delincuencia organizada que implicó a todos los personajes ya mencionados? Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos los televidentes. Básicamente en el hecho de que la corrupción durante el régimen de Rafael Correa se institucionalizó. Es decir, pasó de ser hechos aislados, responsabilidad de algunos funcionarios que se desviaron del camino, como una excepción, para transformarse en una maquinaria organizada, en una maquinaria que se fue estructurando de manera premeditada. Pero eso tiene que ser probado. Yo creo que, bueno, pero esa es la tesis principal. Es decir, lo que ocurrió, la hipótesis. Lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa básicamente fue entonces que a partir de una organización
que se instaló desde en la cúpula del Estado ecuatoriano, teniendo al expresidente Correa como cabeza de esa organización, se estructuró todo un sistema de corrupción que implicó incluso cambios constitucionales, pero sobre todo cambios legales. Se adecuaron ciertas leyes, se aprobaron nuevas leyes, por ejemplo, la ley de contratación pública, la ley de empresas públicas, la ley de la Procuraduría, de la Contraloría, el mismo Código Integral Penal que tiene elementos muy claramente dirigidos a dejar en la impunidad ciertos hechos de corrupción. Y se firmaron una infinidad de decretos ejecutivos por parte del presidente que facilitaron, promovieron y hasta cierto punto legalizaron todo un esquema de corrupción. Esa es la razón por la cual yo denuncié no solamente al expresidente Rafael Correa, sino también al exsecretario jurídico de la presidencia que compareció anteayer en Guayaquil a rendir su versión, al ex vicepresidente de la República que fue el encargado de los sectores estratégicos desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa, a dos exfiscales, Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, al ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, y al ex procurador Diego García. Es decir, una estructura organizada que respondió a una lógica, desde mi perspectiva, dirigida hacia cometer actos ilícitos en los sectores estratégicos en contra de la administración pública. A ver, lo que usted está diciendo, si me permite, es muchísimo. Es muchísimo. Usted dice que todo acto, probablemente, no sé si todo, pero buena parte de los actos de gobierno estaban dirigidos a consolidar un modelo delincuencial. Así es. De manera sistemática y de manera organizada, e incluso dice que la emisión o la propuesta o la aprobación de muchas leyes, la firma, la suscripción de muchos decretos, todo estaba dirigido, iba en la dirección de cometer delitos. ¿Cómo piensa aprobarlo? Bueno, yo creo que hay muchísima evidencia. Solamente le comento cosas importantes que se han ido decantando en los últimos días. Ahí acabamos de escuchar en la nota anterior al ex fiscal Galo Chiriboga decir que él desde el día 1, luego de que conoció la denuncia por el caso Odebrecht, inició las investigaciones. Estamos hablando de diciembre del año 2016. Pero el caso de Odebrecht y los casos de corrupción de otras empresas brasileñas, incluido Odebrecht, que tuvieron contratos y grandes obras en el Ecuador, no comenzó en diciembre del 2016, comenzó en junio del 2014. En junio del 2014 estalla en Brasil el famoso caso Lava Jato. En el caso Lava Jato, lo que se determinó por parte del juez Sergio Moro, es que un conjunto de empresas, 12, de las cuales 4 laboraban en el Ecuador, tenían negocios ilegales no solamente en Brasil, sino en otros países de América Latina. Después, un año después, en junio del 2015, es apresado Marcelo Odebrecht y los principales de todas esas empresas. ¿Qué dijo Marcelo Odebrecht cuando fue apresado? Dijo: tendrán que rehacer muchas cárceles en América Latina porque varios presidentes de la región estarían involucrados en casos de corrupción con la empresa Odebrecht, y también se estaba refiriendo a las otras empresas. La pregunta obvia al ex fiscal Chiriboga es ¿por qué no inició las investigaciones en marzo del 2014 y en junio del 2015? Sí, pero a lo sumo eso le puede llevar, si de ser considerado, eso le puede llevar a la conclusión de que el fiscal Galo Chiriboga no llevó a cabo su responsabilidad como debía. Pero de allí a comprobar. Pero mire, si usted articula esa omisión, vamos a decir omisión, y recordemos que la Constitución y el Código Integral Penal establecen que un funcionario público, en casos en que estamos hablando de afectación, de peculado, de concusión, de cohecho, tiene la obligación. No es que aquí hay una omisión de 2 años y medio en iniciar una investigación. Claro, debería de oficio, sí, en efecto. Exactamente. Ya. Pero si hay pero el no hacerlo le lleva a la conclusión de que la comisión de un delito. El no hacerlo lo hace responsable de un delito, lo haría responsable de un delito. De impunidad, probablemente, en el peor de los casos. Mire, pero insisto, yo le pregunto, mire, Eduardo, usted, porque aquí más allá de una cuestión de fe, de lo que usted cree, de lo que yo creo, de lo que creen las audiencias, más allá de una cuestión de fe, la pregunta es, ¿todo esto que usted afirma se puede probar? Mire, le estoy en este momento mencionando algo que es muy importante. Un funcionario público no es que puede omitir acciones que están dentro del rango de su responsabilidad, dentro de sus funciones, que
puedan permitir actos de corrupción. La Constitución, artículo 233, el Código Integral Penal, obliga y los hace responsables si es que por acciones u omisiones se permiten actos de corrupción. Entonces, solo estoy dándole un ejemplo. Le puedo dar muchísimos otros ejemplos. El hecho de, por ejemplo, que Rafael Correa designa a Jorge Glass el encargado de los sectores estratégicos desde el día 1 de su gobierno, cuando lo designó presidente de su delegado y por lo tanto presidente del Fondo de Solidaridad. Y durante todos los 10 años de su mandato, es Jorge Glass el responsable directo, encargado del presidente de manejar los sectores estratégicos, de tener las relaciones con estas empresas, de buscar financiamiento en gobiernos atados a la contratación a empresas de esos países. En caso de Brasil no puede ser más claro. ¿No le parece que no podríamos aquí hablar de una coincidencia? Si es que en los sectores estratégicos se generaron estas tramas de corrupción. Y eso que solamente estamos hablando de Odebrecht. Pensemos en las otras empresas de Lavallato. Usted hace un análisis histórico, político, sociológico. Yo le pregunto, ¿eso es suficiente para condenar a alguien en una corte de justicia? Estamos iniciando un proceso de investigación. Esta es una denuncia que está en la fase de investigación. Todos esos elementos tienen que venir, tienen que irse desarrollando, ejecutando en la Fiscalía. Otro caso importante, el fiscal Vaca Mancheno, que igualmente dice que no hay elementos. Él, como fiscal general, hizo un acuerdo con Odebrecht y con la Procuraduría brasileña para que el proceso de investigación avanzara. Una pregunta obvia, ¿por qué no, como en el caso de otros países, la Fiscalía ecuatoriana no tuvo acceso para hacer interrogatorios, tener las declaraciones directas de los 11 funcionarios de Odebrecht que trabajaron en el Ecuador? ¿Por qué solamente con Cienciano Santos? Fíjense en el caso del Perú, cuando fue tomada la declaración de Marcelo Odebrecht, el principal de la empresa, ¿qué fue lo que dijo? Directamente indicó cuál era la vinculación que había tenido con los cuatro expresidentes del Perú, y de esa manera se desarrolló. Eso no se produjo en el Ecuador, tiene usted toda la razón. Entonces, ¿A qué conclusión le lleva? En que en realidad aquí había una organización para promover la corrupción, para facilitar la corrupción, para incluso, entre comillas, legalizar la corrupción y para encubrir la corrupción. Eso es lo que hace parte de este esquema de delincuencia organizada que se instauró en el Ecuador, desde mi perspectiva, en el gobierno de Rafael Correa. 7 de la mañana, 34 minutos. Es un tema de tal envergadura que sin duda alguna seguiremos y es una investigación conociendo que a través de la información. Entonces vamos a tener de aquí por lo menos un año para seguir en esta investigación y que el pueblo ecuatoriano descubra que esta organización no solamente actuó de esa manera, sino que además revistió su actuación de una legitimidad democrática. Y eso además no solamente constituye un perjuicio económico, sino un grave perjuicio a la institucionalidad democrática del país. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. César Montúfar, precandidato a la alcaldía de Quito y acusador particular en el caso de Odebrecht. Por cierto, no cuenta con el voto del asambleísta José Serrano. Creo que no voy a tener el voto de ninguno de ellos. Gracias por aceptar esta invitación. No es mi interés buscar ese tipo de votos, Eduardo. Hacemos un corte, ya volvemos. Hausi, toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida. Hausi, efecto ultra refrescante, gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera. Hausi te llena de energía, mejora la salud digestiva, hidrata la piel, regenera las células y aporta al sistema inmune. Ponle sábila a tu vida, ponle Hausi. Encuéntrala por tan solo $1. Pichincha es producción, emprendimientos, vías seguras. Es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha
todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Revive los momentos que tocaron tu corazón. Morirás en 2 meses o quizás antes si tú no sigues el tratamiento que te propuse o te operas. Tía Eva, ¿cuándo regresará mamá? Mantente al tanto de la historia con lo mejor de Mi Último Deseo. El resumen más completo de tu novela favorita. Sábados a las 12 horas. Por Ecuador TV. Este domingo hablaremos con un periodista que siempre ha cuestionado el poder. La gente quiere eso, que el periodismo le cuente la verdad, y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos. Que los periodistas muchas veces caímos en esa tentación de confrontar en exceso. Por lo menos en mi caso, hubo mucha gente que me llamó, mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo, pero públicamente no. Jorge Ortiz nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Como lo anunciamos antes, está con nosotros Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, pero también en otra condición. En condición de parte de la terna que ha sido enviada por la Fiscalía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura Definitivo. De manera que vamos a conversar con usted en ambas condiciones. Buenos días, gracias por estar aquí. Lo primero tiene que ver con su rol actual de vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Existe una controversia en torno a supuestos manejos de recursos humanos. Usted ha desmentido lo que se ha dicho respecto del manejo interno del Consejo de la Judicatura actual. Pero ¿cuál es la verdad finalmente sobre lo que se está haciendo en este momento? ¿Existe malestar dentro de los funcionarios de la organización del Consejo de la Judicatura y en qué sentido? Muy buenos días, señor Califey. Buenos días a la teleaudiencia. Muchas gracias por la pregunta. Estoy pensando, viendo que se refiere usted a una denuncia, que no es que lo digo yo, sino que ya se ha demostrado, es falsa. Totalmente falsa, hacen firmar, utilizan el nombre de un señor Juan Carlos Pérez González, inclusive dicen que es abogado y que es doctor, pero y que esa denuncia fue presentada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo cierto es que tenemos certificación de que jamás entró una denuncia de esa naturaleza contra mi persona en los registros en la Secretaría del Consejo de Participación. También pedí, por iniciativa propia, a la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura que inicie la investigación. Y entiendo que han localizado al señor Pérez González y ha asegurado que él es un ciudadano que vive en Cuenca y que jamás ha venido a Quito a presentar una denuncia en mi contra. Entonces, lo que sí está claro es que hay una cierta conspiración. Sí. ¿Quiénes estarían conspirando contra usted? Está claro que es una persecución contra todas las personas que están en contra del cambio, en contra de una transición de un sistema judicial autoritario. Es decir, ¿piensa usted que son funcionarios ético si me permite, y transparente? ¿Cree usted que son funcionarios del propio Consejo que están inconformes con lo que se está haciendo allí? Sí, pueden ser funcionarios al interior del Consejo, como también mucha gente al exterior del Consejo, ¿no? ¿Y qué es lo que está usted haciendo, usted particularmente? En nuestra vocalía, desde el primer día, hemos tenido 2 ejes generales muy definidos, muy específicos. El uno es hacia un sistema judicial de calidad y de ética, y el otro eje es la lucha contra la corrupción y la impunidad que lo protege. En el primer eje, varios trabajos, como por ejemplo la implementación a nivel nacional de la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de Violencia contra la Mujer y en el núcleo familiar, lo que ha devenido en una transformación a nivel nacional. ¿Pero quién puede estar en desacuerdo con ello? Bueno, aquellos que defienden el status quo. Aquellos que defienden el status quo y el abuso contra la mujer, y que les interesa que la etapa de transición fracase.
Recuerde usted que nosotros somos productos de una voluntad popular. Bueno, de alguna manera la etapa de transición ha registrado algunos fracasos. Déjeme seguirles contando un poquito. Además, en la vocalía nuestra se trabajó sobre el proyecto y la metodología de evaluación de la Corte Nacional, que incluye a jueces y a conjueces también de la Corte Nacional. Frustrada de evaluación. Así es. Frustrada no por falta de la herramienta que trabajamos denodadamente en la Fiscalía y con la participación... ¿En la Fiscalía? Perdón, en la vocalía y con la participación... ¿Por qué la Fiscalía le postula como parte de su terna? ¿Qué tiene que ver usted con la Fiscalía? Sí, sería una pregunta interesante para la Fiscalía, pero déjeme interpretar que es un reconocimiento al trabajo de mi vocalía. Muchas veces nos hemos sentado con la Fiscalía y también con la Defensoría Pública en varias mesas técnicas. Por ejemplo, en la mesa técnica del Sistema Integral para la Defensa de la Violencia contra la Mujer, en la mesa técnica integral de Medicina Forense, por ejemplo, en muchas mesas técnicas en la lucha contra el delitos transnacionales, y entonces supongo que el trabajo en conjunto se puede observar en esas instancias. Ellos le consultaron a usted muy amable. Gracias. La verdad sobre la evaluación. Sí, la evaluación de la Corte Nacional. De Justicia, si usted me permite nomás unos segundos rapidísimo. Por favor. El sistema, la metodología de evaluación es muy transparente y con estándares internacionales. Tenemos la presencia de veedores internacionales y también veeduría nacional, con un equipo de evaluadores, de calificadores. ¿Se refiere usted a la evaluación de la Corte Nacional? Me refiero a la metodología para la evaluación de la Corte Nacional. Pero si me permite, con todo lo interesante que esto puede ser, estamos hablando de lo que pudo haber sido y no fue. Yo quisiera preguntarle, consultarle a usted por esta otra doble condición, la condición de tercera en la terna de la Fiscalía para optar por la designación como vocal permanente del Consejo de la Judicatura definitivo. Ha habido algunos criterios emitidos en la opinión pública en el sentido de que esto le otorgaría a usted una ventaja sobre los demás, puesto que ya es vocal del Consejo de la Judicatura. Y una cierta ventaja, esto quiere decir, traducido de alguna manera, trato de interpretarlo, pero quiero su parecer, por cierto, que esto le da ciertas conexiones, le atrae hacia usted la influencia y el respaldo del propio Consejo de la Judicatura Transitorio, el que ya le designó como vocal transitoria y que ahora tendría que simplemente ratificarle como vocal definitiva. ¿Qué opina de esto? Sí, gracias por la pregunta, pero permítame volver un poquito al tema de atrás. Si pudo haber sido, pero puede ser, porque es una herramienta hábil de evaluación que queda para el Consejo de la Judicatura definitivo, por supuesto sumamente perfectible, pero al menos establecemos parámetros, y parámetros internacionales y transparentes. Más abajo de esos parámetros, muy difícil que haya una evaluación. Por encima de esos parámetros, ojalá que sea perfectible. En relación con la pregunta que me hace, es un concurso, es una selección. Yo aparezco apenas en una de las 5 ternas que la Constitución define que deben ser enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De aquí viene pues un procedimiento, un proceso de selección, un proceso de impugnación ciudadana, un proceso de defensa también en audiencias, un proceso que se ha dicho que puede demorar unos 45 días o tal vez un poco más, pero en todo caso es un proceso... ¿No entraña ventaja que usted ya haya sido designada vocal del Consejo de la Judicatura Transitoria? A mi forma de ver, ninguna. Es un proceso transparente, con reglas claras y definidas mucho antes del concurso. Tenemos en la línea, hemos tomado contacto con Marcelo Espinel, una de las personas que controvierte sobre esto y que... es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y también representante del Observatorio Legislativo. Queremos escuchar su criterio para, por favor, aportar un elemento en este diálogo. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, doctor Aragundi. Usted acaba de ser nominada por el fiscal general encargado que, como usted, fue designado por este Consejo de Participación Transitorio. ¿No creen que su nominación
evidencia un claro conflicto de intereses y la ventaja que tiene frente a los otros miembros de la terna, pues el organismo que debe decidir su presencia en el Consejo de la Judicatura es el mismo que en meses pasados le otorgó su cargo actual. Esto también considerando que, de acuerdo a la normativa, de manera obligatoria, uno de los miembros de la terna enviada por el fiscal será aquel que sea designado como vocal definitivo del Consejo de la Judicatura, y que la normativa para decidir esto fue elaborada por el mismo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que esta también contiene vicios de subjetividad. Gracias por la intervención y porque esta se haya expresado en forma de pregunta. Bien, muchísimas gracias. Sí, el 4 de febrero el pueblo ecuatoriano se pronunció por una transformación y un rescate de la institucionalización en el Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana tiene entonces todas las prioridades y las competencias otorgadas por la soberanía popular para establecer la normativa pendiente a la reorganización de la institución, a la separación y juzgamiento de las autoridades de control, como ya lo ha hecho, y al nombramiento de las nuevas autoridades de control. Yo respeto como ciudadana esa voluntad popular expresada en las urnas y esa competencia otorgada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos han establecido las normas, han establecido las reglas del juego. Yo como ciudadana las respeto y no considero que las hayan establecido para beneficiar a ninguna persona. 7 de la mañana, 48 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio y parte de la terna presentada por la Fiscalía para la selección de los nuevos vocales definitivos del Consejo de la Judicatura. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos a través de este espacio. Si me permite un instante, 7 de la mañana, 48 minutos. Mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí a las 6:55 en Primera Impresión. Buenos días. Ella es Lale. A pesar de su tumor cerebral y problemas con su esposo, tiene ganas de vivir y volver con sus hijas. Ates, su doctor y amigo, está dispuesto a ayudarla. Conoce su historia en Mi Último Deseo. De lunes a viernes, 21 horas, por Ecuador TV. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Ecuador TV está presente en la 23ª entrega de los premios ITV 2018. Categoría: Mejor programa de información, noticias e investigación. Primera impresión. Telediario estelar. Ingresa a www.premiositv.com. Llena el formulario y vota por nuestros programas. Vota hasta el 19 de octubre. Premia la excelencia. Elige el talento de Ecuador TV. Hoy, en Sherlock. Hubo un incidente en el banco. Ojalá puedas ayudarnos. Sherlock, el código es el mismo. Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Este sábado, en Quito 4012, rodeados de culebras, en el vivarium, para que los visitantes aprendamos cómo cuidarlas. Desde gente lanzándose al ruedo para enfrentar toros salvajes, pasando por célebres religiosos, a conciertos impresionantes. Todo pasa dentro del Teatro Capitol. En la antigua calle La Ronda, subimos a los geranios y pensamos en el murcielagario, donde aletearon músicos y poetas bohemios para construir un verdadero tesoro patrimonial. En Quito 4012. Con Cristian Norris, o sea, conmigo. Este sábado, a las 20 horas 30, en Ecuador TV.
Volvemos con ustedes con más noticias en Telediario. Les contamos que con la creación de una comisión interventora y otras medidas importantes se busca rescatar a la Universidad de Guayaquil de la crisis de gobernabilidad y violencia que enfrenta desde hace algunos días. Los interventores serán posesionados este jueves. El CENESID y el Consejo de Educación Superior, CES, ratificaron la intervención de la institución pública. La medida cautelar y temporal suspende las funciones de sus directivos y convoca a elecciones en un plazo de 90 días. O sea, no es normal que una universidad requiera de presencia policial para funcionar. Como organismo regulador, no podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad. Las resoluciones del Consejo de Educación Superior son obligatorias. Obviamente la universidad la tiene que acatar. Nunca va a ser bien vista una intervención, pues porque es una intromisión a la autonomía universitaria. Una medida que para el ex rector de la universidad, el doctor León Roldós, se veía venir. Yo creo que se ha tomado una decisión casi inevitable, ya. Pero lo importante es cómo va a actuar la comisión interventora. Aunque esta sería la segunda intervención en menos de 5 años, la anterior estuvo marcada por varias irregularidades. Porque la anterior intervención fue profundizar la corrupción de la Universidad de Guayaquil. Y de hecho se creó la argolla, que es la que ha seguido manejando la universidad. Según Roldós, la pugna de poderes por ejercer la rectoría de la estatal también tendría su historia marcada. En la intervención, pues, su título de doctor PhD era falso. Entonces, eso le marca lo que fue el correato de la Universidad de Guayaquil. ¿Ya? Vino a prostituir la Universidad de Guayaquil. Marlon Chica, Telediario. Temas del mundo de último momento. Al menos 18 muertos deja una explosión en una escuela técnica en la ciudad de Kerch, en Crimea. El hecho deja además medio centenar de heridos, 18 de los cuales ya han sido trasladados al hospital. La mayoría de muertos y heridos son adolescentes. Según la directora del centro docente, un grupo de hombres armados irrumpió en las aulas disparando y haciendo explosionar después una bomba. Mientras estudiantes del centro aseguran que antes de que se escuchara la explosión hubo un tiroteo. El atentado tuvo lugar a las 12 del mediodía hora local. Toda la zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad y no cesan de llegar las ambulancias. 7:54 y la caravana hondureña de migrantes sigue su paso por Guatemala y pasó la noche en la ciudad de Chiquimula. Esto pese a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de cortar la ayuda a los países centroamericanos que no la frenen. Vigilados por una fuerte presencia policial, pero sin incidentes, los migrantes salieron este martes desde la localidad guatemalteca de Esquipulas, después de que el sábado empezaran a pie una travesía desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula. ¡Vayan todos! ¡Migrante aquí! ¡Vayan! Las personas, alrededor de unas 2.000, entre las que hay niños y personas en sillas de ruedas, llegaron a la cabecera departamental de Chiquimula, donde unas religiosas les dieron un gimnasio de una iglesia católica para pasar la noche. Mientras avanza la caravana, Trump lanzó una serie de nuevos mensajes a través de Twitter, diciendo que Washington advirtió a los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador que la ayuda se suspenderá si permiten que la gente viaje desde o a través de sus países para entrar a Estados Unidos sin autorización. Yo les digo, deben desistir. No pongan en peligro la vida de sus hijos. No pongan en peligro su vida propia. Como gobierno seremos contundentes con los traficantes de personas o coyotes que han usado las necesidades de la gente para hacer sus negocios. Esta movilización irregular fue organizada con fines políticos para afectar la gobernabilidad, la imagen y buen nombre, la estabilidad y la paz de Honduras y de los países que están en la ruta hacia Estados Unidos. De su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Honduras, Guatemala y México que respeten los derechos y garanticen la seguridad de los migrantes hondureños. Fernanda de la Bastida, Telediario.
Y en Brasil, la Policía Federal pidió a la Fiscalía General imputar al presidente Michel Temer y a otras 10 personas, incluyendo su hija, por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización delictiva. La institución investigó durante más de un año si Temer, en el poder desde mayo de 2016, recibió sobornos para emitir un decreto en mayo de 2017 con el objetivo de beneficiar a compañías del sector portuario. La Fiscalía debe decidir si formula una denuncia penal contra el presidente, si solicita nuevas investigaciones o si pide que el caso sea archivado. Y al menos 5 miembros del Clan del Golfo murieron en una operación del ejército colombiano desarrollada en una zona rural del municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia. Así lo informó el ejército, que detalló en un comunicado que la operación se realizó en el caserío de El Real, a donde llegaron los soldados. En la operación también fueron incautados 3 fusiles, 2 armas cortas, equipos de comunicación, material de guerra y documentos que pertenecían a la banda criminal. 7:57 y el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para combatir al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, que contempla un aumento de las recompensas millonarias por la captura de sus líderes y elevan a 15 las imputaciones ante la justicia estadounidense contra sus miembros. Así lo informó el fiscal general Jeff Sessions. Entre las acciones, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa máxima ofrecida por la captura del líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Y una juez mexicana abrió 2 procesos penales por femicidio y trata de personas contra el hombre conocido como el Monstruo de Ecatepec y su esposa, sospechosos de haber matado al menos a 10 mujeres. A los acusados, identificados como Juan Carlos N. y Patricia N., ya se les abrió un proceso penal por delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara. El funcionario estadounidense visita el país transcontinental para esclarecer qué ocurrió con el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde que entró el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul. Y así, con las noticias del mundo, hemos llegado al final de Telediario en este día miércoles, mitad de semana. Les invitamos a continuar en compañía de Ecuador TV. Viene Diana Jacome más cerca para hablar de distintos temas de carácter social. Yo me despido y a las 13 horas hay más noticias en Telediario.